Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le acabo de ir? Bien, bien, profe. Bueno, Buenos días, profesor. buenos días, Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo amanece? Bien, bien, sí, señora, afortunadamente todo bien. Ah, bueno, profe, qué Sí. chévere. Bueno, una pregunta, ¿recibieron ayer el texto de la lectura para la evaluación del viernes? Sí, sí, señor. Bueno, Gracias. no, mi niña. Profe, buenos días. Buenos días, Camila, ¿cómo me la acabo de ir? Bien, profe, tengo una duda. Claro que sí. El parcial lo tenemos el viernes, pero pues no me acuerdo muy bien, perdonará. Tenemos que hacer una entrega final de algún trabajo, ¿correcto? Sí, quedan dos notas. La Ok. de la evaluación del día, incluso tres. Esperemos a ver cómo nos va de tiempo, porque ya estamos prácticamente en la recta final y voy a mirar cómo estamos de tiempo. Pero la idea es hacer el control de lectura, Ujú. hacer algo sobre la inteligencia emocional, si nos alcanza el tiempo, y un trabajo sobre juego de roles, que es el más importante, ¿cierto? Ok. Profe, ¿y Entonces, cuándo nos dan las pautas para eso de trabajo de juego de roles? eh, a ver, la idea es, espero que lleguen todos y hablamos sobre eso, ¿vale, Camila? Listo, profe. Bueno, Profe, buen día. buen día, Liliana, ¿cómo estás? Esperemos que unos dos estudiantes más y comenzamos. Para comenzar con el 60, casi 70%. Bueno, vamos a iniciar nuestro nuevo tema relacionado con la inteligencia emocional y que hace parte de toda esta construcción de pensamiento para lograr que cada uno de nosotros reflexione sobre cómo entender una realidad que a veces, digamos, no tenemos clara en el sentido de no asimilar perfectamente los cambios y especialmente el comportamiento de los demás. Eso nos lleva en un momento determinado a tener ciertas reacciones que en algún momento pueden ser positivas o negativas, depende de lo que nosotros pensemos, pero que efectivamente están unidas. Ustedes se han dado cuenta cómo a través de
los factores de innovación, creatividad y el propio coaching, vamos asimilando mucho más toda esa literatura que existe con relación a los procesos cognitivos, a la construcción de conocimiento y al manejo de ese conocimiento. Ahora vamos a entrar en algo un poco, digamos, más expresivo en el término de entender, interpretar y asimilar las emociones. Entonces vamos a comenzar haciendo... no, pero antes Camilo me hacía una pregunta relacionada con el trabajo final. El trabajo final va a ser sobre el juego de roles. ¿Qué es el juego de roles? Pues es una herramienta que se utiliza para que haya una participación de cada uno de los integrantes de un grupo y que cada uno de ellos asuma un rol, un papel protagónico, ¿cierto? Entonces, dentro de ellos tenemos a la persona que hace la investigación, otra persona que controla que todos los demás estén cumpliendo con su papel. En fin, digamos que para el caso nuestro, pues infortunadamente no tenemos los 9 papeles que serían los necesarios para poder hacer o elaborar un juego de roles completo. Son 9 papeles que en un momento determinado asumen cada uno de los integrantes. Pero igual lo podemos hacer con los grupos que tenemos conformados, ¿cierto? Y para nuestro caso vamos a tomar, como siempre se refiere a todos estos temas, una parte social, una problemática social, ¿cierto? En algún momento les hablaba yo que fue digamos, la forma como se interpretó que uno de los problemas que tiene Bogotá, por ejemplo, es su inseguridad. Otro puede ser el aseo, otro puede ser la invasión del espacio público, en fin. Pero entonces se toma por cada grupo, al final, antes de finalizar el viernes, yo dejo unos temas, ustedes, o de pronto dejamos de una vez seleccionar el tema, y cada uno de ustedes, con base en ese tema, encuentran una solución. Pero para ello, digamos que se requiere unas partes que integran esa respuesta. Entonces, por eso le decía a Camila que tendríamos que esperar un poco para que entendamos exactamente que es un juego de roles, ¿cierto? Donde también, al igual que la innovación y la creatividad, surge a partir de un problema. Es que nada de lo que hemos visto en este módulo no ha dependido de que haya un problema en el que la sociedad requiere una solución. Y esa solución normalmente nos lleva ¿a qué? A la innovación, a la creatividad, a manejar, digamos, desde el coaching, la idea de fortalecer a cada uno de sus miembros y ahora, desde la inteligencia emocional, a controlar, a interpretar las emociones que nos llevan en un momento determinado a tener un gran dominio sobre uno mismo. Normalmente sucede que a veces reaccionamos de una forma que nosotros mismos ni siquiera pensábamos o dejamos de actuar y uno dice, pero yo ¿por qué no hice? ¿Cierto? Pero esas son reacciones que la mente prácticamente lleva al individuo desde las emociones a tomar una decisión rápida que puede ser acertada o no, o a dejar de actuar, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del juego de roles, vamos a mirar, repito, una problemática social. Si quieren ustedes, desde ya, pueden ir pensando en una
y el día jueves, si quieren, ustedes me dicen, mire, yo voy a trabajar, o nosotros, grupo, vamos a trabajar a ver sobre qué otro, sobre el desempleo, sobre qué más podemos hablar, inseguridad, desempleo, qué más. Bueno, cualquier tema, eh, injusticia, inequidad, o sea, hay tantos problemas en una sociedad que de verdad sería muy extenso hablar sobre cada uno de ellos. Pero, repito, ustedes pueden ir pensando que pueden, el transporte urbano, por ejemplo, eh, los trancones, o sea, vuelvo y repito, y cada uno de ellos requiere una solución. Entonces, uno de ustedes va a ser prácticamente el director de investigaciones. Ese va a ser su papel. Entonces, consigue toda la información, se la entrega a los demás integrantes. Habrá uno que redacte una presentación, no un documento, una presentación, porque es que los documentos a veces se quedan en teoría y escriben y escriben y finalmente pues no es mucho lo que se aporta. La presentación es mucho más precisa, concisa y donde uno interpreta y analiza cuál es la solución que presentan. ¿Listo? O sea, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo, Camila? Con la garganta ronca. Camila. Camila. Listo, profe. Ya, es que no me cogí el micrófono. Bueno, listo. Entonces, vuelvo y repito. Profe, Sí, señora. y la lectura que nos envió anoche, Es para el viernes. sí, pero a ver si me hago entender. Dijo que íbamos a hacer más bien un ejercicio como una mesa de todos para que todos participemos, para que sea como Puede ser, vuelvo y le muy repito. participativa. Sí, es que yo había pensado o he pensado en tres opciones. Una, un foro. Pero el foro realmente, y les voy a ser bien sincero, eh, la participación es mínima porque escriben 4 o 5 renglones, ¿cierto? Como alguno de ustedes, y no quiero entrar en detalles, que cuando pedí el análisis del marketing, me respondió en 2 renglones. Entonces eso casi que me produce todo el ardor del mundo, porque imagínense, la mayoría hizo un extenso análisis o al menos intentó entregar una buena respuesta y una persona me entrega 2 renglones, o sea, simplemente, no sé, no quiero interpretarlo. Eso es lo que a mí a veces me incomoda y voy a ser sincero. En el foro sucede eso, porque yo he trabajado con foros en otros semestres de universidades y también sucede lo mismo. Entonces, ¿usted qué piensa de la situación de la pandemia? Sí, bastante difícil, muy terrible y estamos tratando una mala situación. Terminó su intervención, ¿cierto? O sea, ¿qué? Entonces, como no soy muy amigo de los foros, había pensado en otras 2 opciones. Una evaluación escrita, donde nos vamos a tomar entre 30 y 45 minutos, ¿cierto? Que puede ser trabajada en grupos o de manera individual, incluso lo podemos acordar, para dar respuesta a unas 5 preguntas que yo voy a hacer sobre la lectura. La lectura es densa, de una vez les digo, ¿sí? Porque lo que hemos tratado, ustedes saben perfectamente que no está relacionado ni con la economía, ni con la contabilidad, ni con el derecho, ni con la administración. Es más, y lo dije al comenzar esta clase del día de hoy, es más una construcción de conocimiento, llevarlos a que ustedes solitos, como les decía ayer con la mayéutica, den una respuesta, pero desde su propio conocimiento, no repitiendo
como loritos o tratando de interpretarme y transcribirlo allí. No, es que ustedes me digan con sus palabras qué es lo que para ustedes es el coaching, la creación y la innovación, ¿cierto? Profe, Profe, Sí. comparto en pantalla la lectura mientras usted va hablando. No, pero ¿para qué? Ah, bueno, si quieres Pues compartirla. no, profe, pues lo que profe, diga. profe, es que ya nos ha hablado de 3 trabajos distintos. ¿Será que eso todo lo alcanzamos a hacer en menos de una semana? Sí, señor. El viernes Es que, hacemos uno. profe, por O eso, sea, no por tres. eso, Ahora que vamos a quedarnos en dos. sí, En la lectura y en el final. Y este y la inteligencia. Es que, mire, de verdad, eh, A mí me dio curiosidad desde los roles, profe. Ese es ese es el el que final, vamos a ¿no? hacer. Ese es el que vamos a hacer. Ok. El juego de roles. Vayan eligiendo un tema social para que ustedes le den solución. Desde la creatividad, desde la innovación, ¿cierto? Cuando ahí juegan ambos. Y vamos a ver en la lectura, ¿cierto? Cómo hay una, una línea muy delgada entre la innovación y la creatividad, ¿cierto? Y entonces ellos también lo expresan eh, eh, a través de encontrar una diferencia entre las dos y cómo el coaching intenta aportar unos elementos para generar un conocimiento nuevo o un conocimiento que transforme una realidad. Entonces, de eso se trata la lectura. Por eso les digo yo que es una lectura densa, tienen que hacerlo con mucha calma. Esto no se puede leer en 2 minutos, ni en 15 minutos, ni faltando media hora para el, para el día viernes, porque ténganlo por seguro que si lo dejan así, eh, digamos que van a tener un poquito de dificultad. Pero bueno, entonces esa es la idea. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, Ya. entonces, vamos a dejarlo en dos, la lectura y la presentación de roles. La inteligencia emocional es bien interesante y se presta para hacer unos talleres, pero sí, efectivamente creo que ya no tenemos tiempo para, para tratar de hacer una evaluación. Lo importante en todos estos temas es que ustedes, digamos, interpreten cómo cada uno de nosotros hacemos parte de esos temas y nos involucremos en ellos, ¿cierto? Por eso a veces cuando hago las respuestas al final encuentro respuestas muy, muy acertadas, ¿cierto? Al igual que todas, pero hay unas que son muy, muy bien estructuradas. Yo siempre digo desde el conocimiento, porque es que el conocimiento, estamos en una sociedad del conocimiento, ¿cierto? Y esa sociedad del conocimiento nos lleva casi que obligatoriamente a que adoptemos una posición de conceptos frente a diferentes circunstancias. Entonces, quien no tiene conocimiento, quien no ha recibido información, pues va a estar en una sociedad que poco a poco, sin quererlo, lo va a aislar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que todos, de alguna manera, tratemos de encontrar la información, de leer y leer y leer. Sé que para algunos esto es simplemente una retórica, pero créanmelo, lo más importante para construir ese conocimiento, para tener conceptos, para argumentar, es tener una flexibilidad verbal y una claridad en los conceptos. Vamos a mirar aquí dentro de la inteligencia emocional cómo a veces esa reacción no nos permite en un momento determinado eh, construir algo nuevo, dar una respuesta. Nos bloqueamos porque a veces la sorpresa, a veces el temor nos impide construir algo, dar una respuesta, generar, digamos, una solución. Pero bueno,
Vamos a entrar a verlo a partir de este momento. Entonces, ¿cómo? Bueno, Profe, señora. pues cuando yo lo quise mostrar en pantalla es para ver si se puede hacer algo que sea muy, ¿qué digo yo? Como cuando nosotros hacíamos en la mesa dice tal cosa y poníamos un tema y todos nos preparamos y vamos aportando, porque yo veo que hay como 6 subtemas en la lectura como tal, entonces todos tenemos mucho cómo aportar y así nos va quitando el miedo y así vamos volviéndonos coach. ¿Y los demás qué piensan? ¿En vivo y en directo o a través de una evaluación escrita? Es que, profe, la verdad, En si nos vivo. vamos a preparar para como tal una mesa, todos vamos a llegar con ideas ya a la mesa. En cambio, si ponemos el texto y lo vamos leyendo y, bueno, alguien dice, bueno, de este tema podemos sacar tal cosa, entonces todos vamos a querer opinar. Así ya porque a uno le nace, ¿sí? No por una, pues para prepararse. Yo digo que sí es mejor. Listo, ¿qué dicen los demás? Profe, yo creo que es mejor el tema de vivo indirecto, pero pues más allá de si nos lo dividimos o no lo dividimos, creo que cada uno tiene una percepción. Si nos lo dividimos, pues bien, y si no, pues creo que igualmente el resultado va a ser similar y es poder entablar un diálogo en referencia a la lectura. Yo personalmente sí prefiero que sea en vivo y en directo en la clase. Bueno, Sí, yo también, creo que yo también estaría de acuerdo porque, bueno, puede que se lleguen a dar debates y en los debates salen cosas muy interesantes. sí. Bueno, entonces dejémoslo a través de un debate. Incluso no es debate, porque vamos a argumentar una posición frente a la lectura. Ahí se habla incluso del coaching creativo, se habla de la innovación, de la creatividad y de cómo hay unos factores que inciden en eh, esa, esa posibilidad de generar líderes, ¿cierto? Que fue una de las discusiones bien agradables que tuvimos en algún momento durante este curso, ¿cierto? E incluso yo no lo he olvidado, por ahí tengo una lecturita, pero más a manera de cultura general. Y lo hago más como referencia, eso no tiene nada que ver con lo que estamos analizando, donde se muestra en ese momento que estábamos conversando y donde se pensaba, o algunos piensan que Maduro era un líder, y yo les decía que no, eso no puede ser un líder, es una persona que utiliza el poder para someter a unas personas, ¿cierto? Y en esa lectura que les digo, eh, por, por la Universidad Andrés Bello de Venezuela, hacen una disertación impresionante de la, perdónenme lo que voy a decir, de la estupidez de Chávez al llevar a Maduro al poder cuando era una persona sin ninguna preparación. Es bien interesante, ¿cierto? Y nos habla del liderazgo que no es liderazgo, sino es un sometimiento a una población a través de la fuerza. Pero bueno, repito, eso es más como cultura, es más como entender lo que puede suceder cuando llegan al poder personas sin conocimiento, personas sin ninguna formación, ¿cierto? Más por reacción que por otra situación. Pero bueno, si algún día o si alguien quisiera hacer una lectura sobre eso, yo la tengo y se la envío, porque eso es, vuelvo y repito, eso es más cultura que otra cosa. Bueno, entonces comencemos, mis chinitos. Quedamos en el foro, perdón, en el, llamémoslo inicialmente debate, y el viernes entonces todos tienen que venir preparados. Ojo, porque si yo le pregunto a una persona, voy a decir, Liliana, ¿es el coaching creativo un elemento que interviene en el comportamiento del individuo? Y Liliana, no, me deja
callado, sorprendido, anonadado. ¿Listo? Tiene que venir Esperemos que preparados. sea así ese día. No es una respuesta como algunas veces lo hacemos, ¿cierto? Muy simple, sin contenido. Pues lean bien, interprétenlo y nos vemos el viernes. Bueno, entonces entramos, esta parte, créanmelo, para mí, como docente y como persona, es algo muy interesante, ¿sí? Porque analiza nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestro comportamiento desde el punto de vista emocional. Les he dicho ya en anteriores oportunidades cómo nosotros los colombianos, o a nosotros por decir algo, se nos considera agresivos y violentos. Hacia los años 70, 80, estoy hablando ya hace un tiempo, Colombia fue considerado el país más violento del mundo, incluso superior a la violencia de algunos países asiáticos, y eso ya es mucho decir. ¿Y por qué razón? Porque nosotros infortunadamente hemos sido castigados. No sé si hay algo en lo que nuestros antepasados nos han dejado, pero se nos unieron el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia común, en fin. ¿Cómo es posible que un país tenga prácticamente todos los males que en algunas sociedades son uno o dos? En México, pues el problema más terrible es el narcotráfico. Pero ya ustedes nunca han visto que guerrillas, que nada de eso. En países, por ejemplo, del Asia, se habla de cuestiones de carácter religioso, que son las guerras que suceden allá, ¿cierto? En otras, la delincuencia. En Estados Unidos, la delincuencia es mucho, mucho mayor que en Colombia. Lo que pasa es que no es tan, digamos, tan representativo en el orden de muertes como aquí en Colombia. Si ustedes, y traigo a cuento lo que vi anoche, que casi, es decir, ¿en qué país estamos? Si ustedes vieron anoche las noticias, que una pandilla, porque no es lo menos, de muchachos atacando con machetes más grandes que ellos a todo el centro comercial, creo que era de Timisa y de otro, eran 3 barrios, ¿cierto? Ahí es donde quiero yo que ustedes entiendan cómo este país es algo totalmente ilógico, ¿cierto? A nosotros nos estudian como conejillos de indias. Nosotros somos caldo para que las universidades y los investigadores del exterior vengan a analizarnos. Y le pongo como ejemplo. ¿Sí vieron anoche las noticias o no tuvieron tiempo? Cuéntenme. Yo no, profe. Yo no. Bueno, la idea, el problema fue, o el problema es que una barra, no sé si Millonarios o esa, creo que era de Millonarios, porque estaban atacando supuestamente el comercio, que porque Al le comercio vendían, de Kennedy. sí, Kennedy, Esa sí la vi. esa, porque atacaban al comercio porque le vendían a los de Santa Fe. O sea, Sí. y no, es que no cabe siquiera imaginarse tamaña barbaridad. Eso es no tener absolutamente nada en la Ignorancia, cabeza. profe, ignorancia. Eso ya pasa la ignorancia, porque Uy, eso sí. son emociones. Recuerden, vamos a ver lo que es acá, ¿cierto? Porque un hincha de Santa Fe contra un hincha de Millonarios anda en machete. A ver, por un equipo de fútbol. Eso es, aparte de ignorancia, es una agresividad que todos tenemos dentro. Y estaba haciendo ese comentario. A nosotros nos estudian. ¿Cuántos de nosotros, incluidos hombres y mujeres, que de pronto, por alguna circunstancia, y el ejemplo clásico es, va caminando en un sistema con algo
y uno no se retira. No, uno tiene que mirar la cara al otro a ver qué fue lo que pasó y a ver cómo le dice algo. Y es que usted no cabe, es que está muy gordo, y es que no me dio, ¿cierto? Es que es una reacción inmediata. ¿Por qué? ¿Sí? Usted va a Europa, créanmelo, y jamás en la vida va a tener problemas de esos. Nunca. ¿Sí? No porque sean más pasivos, sino por la propia cultura, por la propia formación. Y nosotros somos respuesta a un desarrollo, a una sociedad que ha vivido en medio de la violencia, la que les digo, sea la guerrilla, 50 años y todavía no hemos terminado, a pesar del famoso acuerdo de paz, ¿cierto? Y ya se están rearmando y otra vez queremos matarnos y unos están de acuerdo en que hay que ir a acabar con la guerrilla, muy pocos están de acuerdo con que es mejor dialogar, recuerden a Sócrates, y entonces es una sociedad bastante complicada. Entonces, repito, cuando temas como este a mí me motiva, hablando de motivaciones, porque realmente uno se da cuenta que aparte de todo lo que hemos recorrido en términos de entender factores que nos llevan a diversos comportamientos, la inteligencia emocional es reunir todo lo que hemos visto para tratar de crear en nosotros un control sobre nuestras propias emociones, ¿cierto? No actuar con el corazón, sino con la razón, ¿cierto? O sea, pensar, creo que ayer lo veíamos, que antes de actuar se debe pensar, sí, ayer lo hablamos, ¿cierto? Y esta inteligencia emocional es lo que nos permite en un momento determinado hacer un alto instantáneo por segundo, porque si no puedo tomar una decisión en un momento crítico, bueno, me voy a poner a pensar, es que resulta que no, uno reacciona, actúa, pero si tiene control sobre la emoción, puede manejar más rápidamente esa situación. Y vamos a mirar. Eh, Todo parte a raíz del análisis que se hace del coeficiente intelectual. Entonces resulta que a todos nosotros, los seres humanos, las organizaciones, eh, un país era mirado con relación a otro país de acuerdo al coeficiente intelectual promedio de sus habitantes, porque eso daba idea de cómo un país supuestamente desarrollado tenía un coeficiente intelectual en promedio más alto que el coeficiente intelectual de un país en desarrollo, ¿cierto? Y entonces eso dio lugar a que las propias organizaciones, las propias empresas, midieran a su personal a través del coeficiente intelectual. Y entonces lo medían a través de ejercicios matemáticos, que es donde más se desarrolla el coeficiente intelectual, porque usted tiene que tener en ese momento un desarrollo mental muy alto. No es lo mismo hacer un ejercicio matemático, un ejercicio de álgebra, de cálculo, que escribir o redactar un texto, ¿cierto? Porque pues digamos que en el ejercicio matemático hay un mayor esfuerzo, hay una mayor análisis, hay un mayor análisis para encontrar una respuesta. En el texto, así sea complicado, usted poco a poco va construyendo y redactando eh, una serie de conceptos que luego trata de enlazar, ¿sí? Entonces, eh, para para las empresas, el que le fuera muy bien en los ejercicios de matemáticos, aún sobre los ejercicios de interpretación, ¿cierto? Y los ejercicios en los que había un análisis en los para determinar su agilidad mental cuando le decían a uno o le entregaban
unos ejercicios donde usted tenía que unir o seguir la ruta que debería tener el cuadro. El primero estaba en blanco, el segundo en negro, luego se dividía en dos, etcétera, y al final decía cuál cuadro usted debería determinar. Razonamiento abstracto, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas daban idea de cuál era su coeficiente intelectual. Entonces, durante muchas décadas se ha valorado, eh, que la inteligencia de una persona se halla en la puntuación de su coeficiente intelectual. Se ha resumido la inteligencia con la capacidad numérica, les decía, la capacidad de abstracción, de memorización. Y a todo momento, en estos cursos le he dicho que lo peor que uno puede llegar a crear como respuesta es una memorización. Porque simplemente que usted tomó una serie de conceptos, los guardó allí, y luego cuando alguien le pregunta a usted, simplemente responde como un lorito, pero usted no está ejerciendo absolutamente nada nuevo. Se han desestimado a grandes personas en oportunidades laborales por ello, porque no dan respuesta a ese coeficiente intelectual, ¿cierto? Y se ha restado valor a las personas que no cumplían con estos estándares. Y son cantidades de personas con una gran inteligencia no medida, como supone este coeficiente, ¿cierto? Que no son valorados por las empresas. Y personas con grandes ideas, con grandes aportes. Y profe, Señora. disculpe, y antes en la época, por ejemplo, de mis padres, ¿sí? Que todo el mundo no iba a la universidad, iba a la universidad el de mucha plata y no más. Muchos de ellos tenían una coeficiencia, pero superior a incluso al que iba a la universidad. Y en ese entonces, muchos de ellos surgieron con solo querer ir, lo que usted dice, y lo que dice la diapositiva. No tiene que ser la capacidad numérica ni la capacidad de memorizar. Es también un coeficiente que cada persona tiene y que lo desarrolla con diferentes actividades, por decir algo. Pero en ese entonces, cuenta mi papá, que había mucha gente que sabía más que un mismo profesional de hoy en día. Sí, y no solamente hace tiempo. Créanme, créanme, que aún hoy en día todavía se mide a la persona por las respuestas que dé de acuerdo a los estándares que ellos fijan, ¿sí? También en alguna parte, no me acuerdo si fue en innovación, en creatividad o ahora en coaching, yo sí, creo que fue en coaching también, cuando yo les decía cómo nos mecanizan y nos robotizan para dar las respuestas siempre correctas de acuerdo a los estándares establecidos por ellos. Entonces, si yo cumplí las normas, ¿cierto? Durante un año, seguí los principios, los manuales, los procedimientos, no me salí de ellos, me califican. Y usted lo sabe más que nadie, Liliana, y todos los que estudian en las administraciones públicas, especialmente, donde lo miden cada 6 meses, por el cumplimiento, por la robotización, por los estándares que para ellos, ¡oh! ¡Qué gran trabajador! ¡Qué gran empleado! Vea, 990 sobre 1000. Profe, Cuando qué esos, pena interrumpiendo. sí, Sebastián está ahí en espera y me dice que si porfa lo puede agregar. ¿quién? Sebastián, Pero cada nada cada nada lo que, No, pues, lo, es el lo llevo sistema. y ese chinito se me sale, pero no lo tengo acá. Él ya está ahí, ¿sí? Sebas, Sebastián, cada que yo lo veo aquí, yo lo hago entrar a mi oficina. ¿Sí está Sebastián? Sebastián.
Sebastián, rómpete el cuero, dice una canción. Pero bueno, sigamos y si no, Sebastián nos va a dejar aquí como colgados. Bueno, resulta que les contaba que aún hoy en día, Listo, gracias, ya entré, ya logré entrar. ay, gracias a la vida. Bueno, y entonces resulta que todavía hoy en día muchas empresas nos valoran por el tiempo que damos de respuesta a unos cuestionarios que nos entregan, ¿cierto? Supuestamente es para analizar nuestra personalidad y evitar que entren personas que pongan en peligro a la empresa, pero en el trasfondo es para evaluar su coeficiente intelectual. Aún hoy en día, ¿cierto? Cuando se ha demostrado que no necesariamente tener un gran coeficiente intelectual me hace una persona capaz y con todos los requerimientos para desempeñar un cargo o una actividad. Entonces, ¿qué sucede con ese coeficiente intelectual? Sin embargo, se ha reconocido que todo este tiempo hemos estado cometiendo un gran error. El ser humano no es una máquina de memorizar o de resolver problemas. El ser humano es complejo y se encuentra influido por un aspecto fundamental que le da vitalidad, las emociones. Vamos a ampliar un poquito. Entonces, se entiende por emoción, que es lo primero que tenemos que entender, porque hablamos de las emociones, bueno, porque es una emoción. Son reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, a un objeto, a un lugar, entre otros. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces, y eso es para reír, uno se agarra con las cosas como si las cosas tuvieran vida y uno se enoja con las cosas, ¿cierto? Ese es el colmo del descontrol emocional, ¿cierto? Cuando uno coge a patadas, eh, voy a decir un ejemplo, uno va en el carro, se pincha y uno baja y coge a patadas la llanta, ¿cierto? O se va al carro por alguna circunstancia y uno reacciona contra los objetos. ¿Por qué razón? O sea, eso eh, no tiene ni siquiera sentido, ¿cierto? Encontrar una persona que trata de, entre comillas, desquitarse con los objetos que son inanes, ¿cierto? Que no tienen vida, pero así somos nosotros. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. Ojo con la palabra impulso, ¿cierto? Porque esa es la reacción típica de muchos de nosotros y como les contaba con los objetos, ¿qué sentido tiene que yo le dé patadas o le diga malas palabras a un objeto? Pero eso me permite desahogarme, ¿cierto? Que mi rabia se estrelle contra ese objeto. ¿Qué tal que me lo hubiera producido un ser humano? ¿Cuál hubiese sido mi reacción? Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Pues cuando hablamos de tipo fisiológico, es mi organismo el que reacciona, ¿cierto? Cuando yo tengo una mala experiencia, sea amorosa, o sea de amistad, o sea en el trabajo, a veces mi organismo reacciona, o me da acidez, o me da soltura, o ¿por qué? Porque es una reacción a una situación que yo no entiendo. Psicológico, pues obviamente lo que les digo, uno explota, uno no entiendo por qué reacciona de una manera, o conductual, mi comportamiento es anormal, o puede ser al contrario, supremamente pasivo. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. O sea, puede ser algo que yo lo tengo dentro de mí, como aquellas famosas
tratara de lo que les he hablado cientos de veces, que es porque durante mi formación como persona eh, me llevaron a que tal cosa es buena y tal cosa es mala, ¿cierto? O a través de experiencias que yo he visto, he vivido con otras personas. Se clasifican 6 emociones básicas: el miedo, el enfado, la tristeza, la aversión, la sorpresa y la alegría. La inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente sobre nuestras emociones, como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Eso hace que nosotros, lo primero que tenemos que hacer es entender nuestras propias emociones. Y si nosotros podemos conocer por qué reacciono de esa manera, ya es más fácil entender a otras personas y tratar de analizar por qué reaccionan de esa forma. Ese aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. Entonces, aquí viene la empatía, aquí viene mi capacidad de establecer relaciones con los demás, o por el contrario, a muchos no les gusta socializar, no les gusta acercarse a otras personas, tienen como aversión, temen que les descubran algo que ellos quieren ocultar. Y créanme, es más digamos, eh, creíble en términos de que, uy, no, de pronto saben que yo vivo en tal parte, de pronto saben que mis padres son tales personas, de pronto me toca contar que yo, en fin, como si eso fuera un pecado, como si eso fuera un sino que no me deja entrar en un círculo de mi entorno, ¿cierto? Es decir, yo temo que los demás piensen sin haberlo vivido, ¿no? Pero ya de hecho estoy presintiendo que los demás me van a juzgar, ¿sí? Es como cuando hacen una pregunta y yo me escondo porque no sé la respuesta, ¿sí? Yo busco, mi reacción es no levantar la cabeza, ocultarme detrás de alguien, porque es evidente que yo no lo sé, ¿sí? O lo sé, pero me da miedo que esa no sea la respuesta. Entonces, esos estados emocionales, esas reacciones, me permiten o no socializar con los demás. Como inteligencia emocional denominamos al conjunto de habilidades psicológicas del ser humano para, les decía, comprender, expresar y gestionar las emociones propias y reconocer y entender las de los otros. Esto es clave, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer es analizarme, saber por qué o entender por qué yo reacciono de esa manera. Les decía, en el momento en que yo trato de estrellarme contra un objeto, pues yo, a ver, tengo que entenderme por qué hago eso, por qué reacciono de esa manera, qué es lo que me está llevando a desahogarme en un objeto, ¿cierto? ¿Qué es lo que me lleva a ello? Cada uno tendrá sus diferentes razones, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, tomo esa decisión, ese camino, esa actitud para tratar de encontrar un responsable, que es lo que se hace cuando se ataca un objeto? Entonces, la culpa es de ese artefacto, es de ese elemento que le dio por dañarse.
Y las partes más importantes de la inteligencia emocional están en percibir emociones, o sea, cómo concibo, cómo recibo, cómo encuentro una reacción frente a una situación. Yo percibo la emoción, ¿cierto? Yo sé perfectamente cómo voy a reaccionar. Entonces, incluso uno a veces dice, no, mejor yo no me meto en ese problema porque yo sé cómo voy a reaccionar. Ah, entonces sí se conoce, ¿cierto? Manejar las emociones es lo más importante. Ese manejo implica que yo tengo un dominio de mí mismo y que puedo controlar así eso me cueste, ¿cierto? Tener que dejar de hacer algo para no extralimitarme. Es que si yo reacciono, listo, quieto, quieto, espérese, contrólese, analice. Entonces estoy manejando las emociones. Las comprendo, sé, como les decía, yo entiendo cómo son mis emociones. Momentos después de que yo he reaccionado, eh, digo, no, pero ¿qué pasó? Eh, algo sucedió, ¿cierto? ¿Por qué reacciono de esa manera? Porque sé que la reacción fue negativa. O al contrario, puede ser positiva. Y en ese caso me volví complaciente, en ese caso me volví una persona que entiende al otro frente a de pronto una necesidad personal. Pero como yo soy un corazón tan grande, entonces le cedo cierta actuación a los demás y utilizo las emociones, ¿cierto? Yo puedo vender la idea de que soy una persona que, entre comillas, es mal geniada, es una persona de mal carácter, o es una persona supremamente agradable, o yo utilizo la emoción para demostrar lo que no soy. A pesar de que varios psicólogos ya habían señalado la insuficiencia de los elementos cognitivos y racionales como únicos indicadores de inteligencia, el concepto surge en 1983 con el psicólogo Howard Gardner, quien considera los test de coeficiente intelectual como insuficientes para lograr una apreciación de la inteligencia. Fue Howard Gardner, ¿cierto?, quien dijo, no es mi capacidad de inteligencia lo que me hace una persona racional, es el control de mis emociones la que me va a permitir tener acceso al propio entorno social. Nosotros somos animales sociales. Y como lo diría Polibio, somos un politicón, un animal político. Y ustedes saben que no hay nadie más camaleonesco, si se me permite el término, que un político. Y nosotros de alguna manera también adaptamos nuestro comportamiento a lo que requiere el entorno, ¿cierto? Y entonces si yo tengo que ser agradable, así esté contra mi forma de ser, yo lo hago. Les decía anteriormente, yo adapto mi forma de ser, casi que mi personalidad, para adecuarlo al ambiente que se requiere. Pero si lo hago con control. Existen dos formas elementales de inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal, que implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Entonces yo lo entiendo, usted espera, a ver, cálmese, conversemos, tranquilícese y trato de manejar la emoción del otro. Entiendo que él reaccionó así porque le pasó tal cosa, yo lo entiendo, yo lo comprendo, tranquilo. A mí también me ha pasado, casi siempre la expresión de uno, ¿cierto? Y trata
de lograr entrar en la emoción del otro. Cuando hablamos ayer del coaching, decíamos exactamente, el report es esa capacidad de entrar en los demás, de entenderlo, de interpretarlo. Y de la misma manera, nosotros, a través de la inteligencia interpersonal, entendemos a los demás. Pero obviamente tenemos que tener una inteligencia intrapersonal, que es entender y comprender mi propia emoción, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. Entonces, por eso, también un sabio, que en este momento me escapa el nombre, conócete a ti mismo. No sé si fue Sócrates o... Bueno, después averiguo. Creo que fue Sócrates. Sí, fue Sócrates. Conócete a ti mismo. O sea, si usted no se conoce, si usted no sabe quién es, menos va a entender a los demás. Lo primero que tiene que hacer es que usted tenga claro quién es. No que los demás se lo digan, no que un test se lo diga, no que un ejercicio le entregue un resultado y usted va y lo mira para saber cuánto lo calificaron. No, es usted quien debe tener muy claro por qué usted actúa, analiza de una forma las circunstancias y las situaciones. Usted tiene que conocerse a usted mismo. Usted dando consejos. Ay, mire, es que uno tiene que ser comprensivo, tiene que ser tolerante. ¿Y usted en su vida personal quién es? ¿Efectivamente usted puede dar ese consejo? ¿Tiene la autoridad moral para hacerlo? La inteligencia emocional se compone de 4 partes y tiene que ver con las habilidades personales, no con un aprendizaje académico, ¿sí? Porque uno cree que aprendió a hacer las cosas porque los demás le enseñaron. No, hay habilidades personales que yo mismo manejo. La conciencia de uno mismo, saber lo que siente, por qué lo siente, lo que determina sus consecuencias, lo que puede hacer bien o lo que puede hacer mal. Uno tiene claro exactamente que su actuación es una respuesta que puede ser calificada y puede ser señalada como buena o como malo. Nadie hace las cosas mal sin saber por qué lo hace. Uno tiene claro que quiera disculparse o excusarse es diferente. Gestionarse uno mismo. Muchas veces lo hemos analizado. Ser capaz de cumplir tus metas. Controlar las emociones perturbadoras para que te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieres hacer. Cuando uno tiene ese tipo de emociones y de reacciones, ¿cierto? Los demás ya saben cómo es su reacción y lo llevan allá. Voy a colocarles, no sé si ustedes ven mucho fútbol, pero es donde más se da este tipo de acción. Una persona sabe que tal jugador fácilmente, entre comillas, utilizando una palabra muy coloquial, se le saca la piedra, ¿cierto? Y entonces sabe que si le hace monerías con la pelota o se la pasa por un lado o le hace un túnel, ese jugador va a reaccionar y normalmente va a tratar de agredirlo. Entonces, como uno lo sabe y quiere que esa persona salga del campo, pues lo busca para que esa persona reaccione y posiblemente tenga que salir del campo porque reaccionó de esa manera. Profe, en el fútbol es los que llaman los armadores, ¿sí? Los que piensan y están pendientes de... No. Ese, uno sabe, por ejemplo, a ver, no sé, voy a decir cosas, pero Yo no ustedes sé de fútbol. me escuchan. Sí, por ejemplo, hay un jugador en Santa Fe que se llama Pérez, y ese es un patabrada de miedo, ¿cierto? Entonces, cada 5 o 6 partidos al bendito lo expulsan, ¿sí? Porque uno ya sabe que ese tipo reacciona violentamente y para bien o para mal, ¿cierto? ¿Cuál, Entonces el otro profe? jugador lo busca
para que esa persona lo Pérez. agreda. Sí, cuéntame. Camila preguntaba que cuál, y le digo que Pérez. O sea que el profe estaba hablando es que, como ¿Andrés podría Pérez? decir uno, Andrés Pérez, sí. ya le conocen el lado flaco a uno y entonces le Es activan todo eso. correcto, ese es el término. Ya le conocen el lado flaco y se le van por ahí hasta que otra vez le sacan la piedra, ¿cierto? O uno sabe cómo va a reaccionar. Es esa, digamos, la palabra exacta. Empatía. Entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con lenguaje no verbal, gesticulaciones. Recuerda lo que les hablaba en coaching, cómo el coach intenta a través de gesticulaciones, ¿cierto?, que los demás estén pendientes de lo que va a suceder. Y mueve sus manos, su nariz, el pie, todas esas son señales, ¿sí? Pero todo el equipo lo entiende porque él ha creado una empatía con sus jugadores. Hay entrenadores de diferentes deportes o jefes en nuestras empresas que por más que lo intenten no son agradables. No lo sentimos. Y a veces el tipo hace su mayor esfuerzo, pero ya lo tenemos tanto, o le tememos tanto, que ya en él no le vemos esa intención. Y si lo hace, es porque está buscando algo para después utilizarlo, ¿cierto? Manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadirse, escuchar. Todas esas son habilidades, ¿cierto? Quien no sabe escuchar, como cuando estamos hablando e interviene algo y entonces, como yo soy el que estoy hablando, entonces yo no escucho a los demás, ¿cierto? O en una conversación, entonces uno solo habla y el otro, que hay que saber escuchar, dejemos terminar las personas, entendamos, en ese momento controlemos nuestra reacción, así no estemos de acuerdo, pero él tiene sus razones para decirlo, ¿por qué no lo escuchamos? Bueno, vamos a ver nuevamente un video sobre lo que estamos Imagina tener un control viviendo. completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas.
La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezca la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal. Bueno, muchachos, Muy bueno, dejamos, muy buen video. dejamos por hoy acá, porque quiero escucharlos y tener una idea de cómo hemos poco a poco obteniendo toda una serie
de datos, de información, de conceptos que nos van a ayudar a eh, comportarnos, entre comillas, mejor y analizar lo que sucede a nuestro alrededor. A partir de mañana vamos a ver a Daniel Goleman, quien es el, entre comillas, padre de la inteligencia emocional, porque ya vimos que fue Howard el que primero nos habló de la inteligencia emocional, pero quien la describió y analizó parte por parte de cómo nosotros debemos llegar a controlar esas emociones y que nos van a dar resultados en el transcurso de nuestra vida fue Daniel Goleman, ¿cierto? Entonces es bien interesante, repito, poder analizar eh, muy detenidamente el libro. Quien lo quiera comprar es extraordinario, es una enseñanza que después de leerlo, como dicen, nadie vuelve a ser el mismo. Se ha afirmado siempre que quien lee un libro completo no vuelve a ser el mismo. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Vamos a Profe, cerrarlo. Sí, espera un segundo que lo cierro. Ya, listo. Cuéntame. Ahora sí los escucho, muchachos. Vamos a iniciar nuestro debate del día de hoy. Entonces, los escucho. Cuéntenme, ¿cómo analizan la inteligencia emocional? Inicialmente desde su propio punto de vista, lo que usted piensa, y ya después, si quiere, cómo ve a los demás frente a la inteligencia emocional. Profe, yo quiero Profe, empezar. A ver, Camila, que fue la primera Cuéntale, que salió. Lili. no, no, princesa, dale, dale, dale. Bueno, primero Camila y luego Molestando, Liliana. Lili. No, profe, digamos que la inteligencia emocional es bastante complicado desarrollarla. O sea, lo digo desde mi experiencia. Es que, digamos que yo aconsejo mucho a varias personas cuando se acercan a pedirme un consejo, como ven, sé consciente de tus sentimientos, el por qué se hace, pues porque yo he pasado como por ese proceso de intentar ser más consciente de lo que pienso, de lo que siento, es la raíz del por qué pienso o siento esas cosas, ¿sí? Y creo que es Sí, como lo primero que uno debe hacer, ser muy consciente de lo que es uno, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que le afecta, tomar la iniciativa de dejarse o no afectar por esas cosas, porque digamos que en todo, pues es un proceso como tal y que uno se enfrenta en varias situaciones. Pero digamos que personalmente a mí se me dificulta mucho el tener, o sea, trato de tener esa inteligencia emocional. Digamos que, como yo le decía a Angie el día de ayer, le decía, yo no sirvo para cuando una persona, o sea, yo no tengo ni palabras, ni cara, ni actitud para decirle a una persona, ven, te acompaño en tu dolor cuando le fallece una persona muy especial o cuando fallece alguien. Yo en ese momento en que la persona está en ese luto, yo no sé ni qué decir, cómo pensar, cómo actuar, nada, absoluta, porque me queda muy difícil. Digamos que yo critico mucho el hecho de que me digan, no, es que yo también pasé por lo mismo, o yo sé que es perder a una persona, y o sea, si a mí me llegan a decir eso, yo soy como, perdóname, pero tú no sabes ni cómo yo siento, ¿sí? Entonces, digamos que es un proceso muy difícil, pero creo que lo primero que uno debe hacer en esos procesos cuando uno está eh, como mal o está en un proceso complicado de tristeza, de ansiedad o cosas por el estilo, es inicialmente reconocerse. Creo que hasta es lo primero que trabaja un psicólogo y es ser un poco más consciente de uno mismo. cierto, Y ya. Camila, cierto, muy bien. Eh, pero ahí está exactamente el momento en que debes aplicar la inteligencia emocional. O sea, cuando tú me dices, ¿cierto? Que si una persona se te acerca en un momento difícil y te va a decir, te acompaño porque yo también lo pasé, pues es una realidad. Él también vivió y vive lo mismo que tú estás viviendo. No porque seas tú, tu dolor va a ser diferente al dolor que sintió esa otra persona, ¿cierto? Cuando perdió a alguien querido.
Entonces sí, en ese instante, sí te... ¿Cómo no puede ser entendido cuando una persona jamás ha pasado por una situación de dolor en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y te dice, yo te entiendo y yo te... ¿Cuál le entiende ni qué comprende si usted nunca ha tenido nunca le ha faltado a nadie o nunca ha perdido a nadie? Pero si se lo dice una persona que ha pasado por el mismo proceso tuyo, ahí sí tienes que entenderla. Y tienes que entenderla y Profe, escucharla porque precisamente uno ahí en ese momento, su emoción, su control le permite entender que la otra persona, por eso la inteligencia emocional dice eso, hay una empatía, tienes que entender al otro y entender al otro es vivir esa situación. Espérame, Sebastián, que tiene la palabra Liliana y ya sigues tú. Liliana. Profe, es que nosotros los seres humanos cuando llegamos a este mundo, llegamos con un paquetico de virtudes, de defectos, de cualidades, de muchas cosas. Y en el transcurso de la vida uno se va formando y se va formando porque lo que usted decía, cuando lees un libro tienes conocimiento, cuando llegas a la universidad pues vas pasando el plano de que tú tenías que era lo mío. Ahora ya hay unas cosas que ya te ayudan, como hoy, por ejemplo, el video, ¿sí? Y entonces uno comienza ya a tener unas percepciones y una emoción diferente. Pero cuando hablamos del control y de esas emociones, yo pienso que por más maduros y por más que todo, que seamos como personas, hay momentos en que nos tocan porque somos personas de carne y hueso que sentimos y a veces nos descontrolamos, por más que tengamos esa madurez. Muchas veces nos descontrolamos porque, como lo decía el profe cuando inició la clase, que hay una clasificación de emociones y que es el miedo, cuando uno se enfada, cuando la tristeza, bueno, la sorpresa, la alegría, todo esto que decía el profe, hace parte del ser humano que se activa a veces muy fácil. Yo a veces, bueno, tal vez por los años y por lo que he trabajado con la comunidad, yo encuentro palabras para hablarle a las personas. Y a veces me dicen, ay, qué chévere, gracias por eso. Y va a ver si yo lo practico conmigo misma, pues me dejo llevar, porque somos personas humanas Sí. que cometemos errores. Entonces es como eso de las emociones es de tener una frialdad y un eso, ¿y será que uno se convierte entonces hipócrita para poder solucionar eso y no dejar sacar lo que uno es en realidad? Es mi pregunta, profe. Es que hace una doble personalidad. ¿Mm? Bueno, ya hablamos y te comento sobre eso. Sebastián. sí, profe, de acuerdo con lo que estaba diciendo Camila, mi pregunta era más o menos como, o sea, ¿existe la posibilidad de que esa persona, bueno, sí, no sienta lo mismo que sintió la otra persona al que un ser querido le falleciera, sino que sintiera algo distinto? Es decir, o sea, no que actúe distinto, porque sí entre actos hay muchas variaciones, sino que más en el sentimiento, o sea, no existe la posibilidad de que sienta otra cosa totalmente distinta. Mire, lo que sucede es una cosa. En el momento en que se pierde una persona, el grado, el grado de acercamiento y de relación con esa persona, de esa manera, y digamos no psicológicamente, se puede medir la afectación. O sea, si dos personas, y voy a hablar cosas de pronto tristes, pierden a su mami, ¿cierto? O a su papá, el dolor para cada uno de nosotros podría ser igual, porque ambos están perdiendo un ser muy, muy querido. Pero si la relación con el padre y la madre, ¿cierto? En una persona es de mayor afectividad que en otra, porque existe, ¿cierto? Cuando uno de verdad no la va con su papá ni su mamá. Es doloroso decirle, pero es una realidad. El dolor va a ser diferente, ¿cierto? Cuando la persona se encuentra con otra que está pasando las mismas situaciones, si yo le respondo, usted no me diga eso, porque usted no siente lo que yo estoy sintiendo, es porque debe conocer que esa persona de pronto, no tenía la misma relación de afinidad con la otra persona o
de pronto puedo pensar que el dolor mío es más intenso que el otro, cuando el dolor en términos de pérdida, en ese momento sí prácticamente es igual. Entonces a eso es lo que me refiero. ¿Qué es lo que se debe manejar ahí? Precisamente de esto se trata. Y ya ha hablado Liliana y ya ha hablado Camila, perdón, en el sentido de que es difícil controlar las emociones. Pues de eso se trata. De eso se trata esta clase. De que aprendamos. Y eso no es de un día para el otro. Bueno, a partir de mañana yo ya manejo mis... No, no puede ser así. Ese es un proceso donde uno se traza la meta de manejar sus emociones. Dense cuenta, y creo que lo expliqué también en la clase pasada, del asiático frente al occidental. El asiático es trascendente, espiritual, y usted tendrá que hacerle algo terriblemente mal para que ese japonés o chino se salga de casillas. Lo voltea. Miren las películas. Uno dice que no, que eso son enseñanzas. Los grandes maestros, ¿a quienes enseñan o qué es lo que le enseñan a sus discípulos? Primero, la fortaleza, soportar el dolor, todas las películas. Y lo segundo, la tranquilidad de espíritu, que es lo que nosotros tenemos los occidentales. Nosotros sí reaccionamos de manera agresiva. Nosotros sí creemos que no podemos controlar las emociones. Porque ellos sí. Porque ellos es esa, a veces nosotros llamamos esa pasividad, esa tranquilidad, nada los inmuta. Y nosotros con cualquier medio disgusto ya no podemos controlarnos. Entonces sí es un proceso, sí es algo que nos lleva a que en un momento podamos reflexionar. Yo les he contado muchas veces sobre la catarsis. Es un ejercicio que al menos uno debería hacerlo en la vida una sola vez. Aislarse, no irse para la montaña ni nada de eso. Aislarse. El día que uno esté solo y pueda uno pensar qué es lo que realmente quiere y qué es lo que en este momento es, si es lo que usted quiere ser. Ahí en ese momento usted se da cuenta si su vida realmente ha valido la pena en términos de lo que usted se propuso, o que definitivamente le falta todo, o que al contrario, ha hecho más de lo que aparentemente quería. Esos son momentos en los que uno se entiende y se interpreta, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo mejorar? Ustedes se han dado cuenta, si usted es bienvenido en una familia, en un círculo de amigos, digamos en los momentos en los que usted ha tenido que ser protagonista, es aceptado, de verdad usted siente, porque uno lo siente, usted no necesita que nadie se lo diga. Cuando usted está en alguna parte, usted siente, pues se llama percibir. Sí, profe, hay otro ejemplo, perdóneme que lo interrumpa. Como Sí. cuando uno va a una casa que uno ya se quiere salir y que uno dice, ay, no, esa angustia, yo ya me quería salir, Ajá. uno percibe eso también, Sí, se sí, aplica. claro, porque uno ve el mal ambiente. Ahora se utilizan las buenas y las malas energías. Eso es de antaño, eso lo utilizan los orientales desde hace mucho tiempo, el manejo de las energías. Es diferente al manejo de las emociones, ¿cierto? Hay energías que son, de verdad, créanmelo, demasiado tóxicas, que lo envenenan a uno, que le dañan el momento, que uno dice, oiga, hay momentos en los que uno, como tú acabas de decir, entras a una casa y ves, sientes, ¿no ves? Sientes el ambiente tan pesado. En la oficina, no nos vayamos lejos, en la oficina, cuando ha sucedido algo y tú entras porque no te diste cuenta de lo que pasó, ¿cierto? Y acabas de llegar y lo primero, antes te saludaban cordialmente y en ese momento entras, todo el mundo solamente te mira y usted dice algo pasó. Nadie te lo dijo, pero ya lo estás sintiendo, ¿cierto? Y tú comienzas a como a indagar con los ojos a todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo percibiste? Por el cambio
tus compañeros y por la energía que cuando entras sientes como esa tensión, ¿cierto? Y lo que tú acabas de decir, uno quisiera salir volando, como decimos. Eso es claro. Bueno, ¿quién más quiere participar? A ver, que no sean los mismos tres de siempre. Bueno, Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás, Tatiana? Cuéntame, ¿tú qué analizas de todo esto que hemos hablado el día de hoy? Yo creo que es uno de los temas más importantes, profe, y más teniendo en cuenta lo que habían entrado que es nuestra cultura y occidente. Uy, Y al Tatianita, el audio te está, se escucha, hola, sí, ya, y ahora sí. que respecto al tema me parece muy interesante, partiendo de nuestra cultura, pues porque en Occidente de alguna manera nos han tachado de irracionales porque nos dejamos llevar demasiado por nuestras emociones o por nuestras acciones, por decirlo así. Entonces yo veo que la inteligencia emocional es un aspecto fundamental para generar desarrollo y evolución en una persona, ya que a través del manejo de sus emociones, ésta puede realizar acciones acertadas y que de alguna manera mejoran la calidad de su vida en su entorno. Entonces pongo el ejemplo de la persona que asesina a su pareja porque se entera de una infidelidad. Entonces, cómo las emociones tienen la capacidad eh, de dominarnos y llevarnos a actuar de una manera equivocada. Es correcto. Por ejemplo, lo que tú acabas de plantear, yo pienso que es uno de los momentos más críticos del ser humano, ¿cierto? En las relaciones de pareja. Eh, Hemos hablado también de las relaciones de pareja acá, en la desconfianza, en no creer en su pareja, en dejarnos llevar por nuestras propias emociones, ¿cierto? Que nos dicen, lo están traicionando. Pero yo sé por qué lo sabe. No, es porque yo sé. ¿Cómo así que yo sé? Ella, la otra persona, le ha dado muestras de tener a alguien o de no sentir lo mismo por usted. No, pero es que yo lo siento. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y ese control de emociones, mira la diferencia y volvemos a tomar a Oriente y Occidente, ¿cierto? Mientras en Occidente el 99% de los casos en que existe una infidelidad o termina con la muerte de la otra o una agresión grave de la otra persona. Miren lo que pasó, creo que fue, lo mostraron esta mañana o ayer en las noticias. Yo le muestro las noticias porque yo, para hablar con ustedes, tengo que tener argumentos y ejemplos actuales, ¿cierto? Yo no me puedo remontar al año 1800, porque estamos viviendo una realidad. Y les decía que esta mañana la noticia fue como una muchacha, creo que fue en Cali, eh, había peleado con su pareja y el bárbaro cuando ella iba bajando las escaleras le roció gasolina y le prendió candela porque han tenido una discusión y que se iba a llevar los hijos y todo. Mire la reacción de este bárbaro, de este salvaje, ¿cierto? En Occidente, en Oriente no hubiera pasado eso. Allá intentan, aún después de la infidelidad, de que explique por qué fue que pasó eso. Tuvo que tener algún motivo para que ella le fuera infiel o él le fuera infiel, ¿cierto? Entonces son dos reacciones totalmente diferentes, ¿sí? Como tú lo decías, el de Occidente es agresivo, no tiene control, siempre trata de solucionar con la fuerza. Por eso le decía, y nosotros especialmente, nosotros y los mexicanos, ¿cierto? Tenemos ese cliché de machistas. Nosotros somos los varones, nosotros somos los hombres. Falso, falso, cuando la sociedad ha logrado que la mujer tenga la misma igualdad, pero que en la realidad eso no es cierto. No existe. No, eso no es cierto. Pero vaya, pregúntele a un psicólogo y no, es que la sociedad, mentira, mentira, el hombre tiende todavía a mantener aparentemente su dominio sobre la mujer. Y la mujer, como es tan tontica, para estos casos, acepta que el mijo sea el que dé las órdenes, sea el que maneje el control del televisor. Porque si usted quiere ver a su esposo fuera de sí, quítele el control del televisor y verá qué pasa. Entonces, ¿qué sucede?
esas reacciones. Apague el televisor y verá. O apáguele el televisor. Quiero verlo enfadado? Uy, Apáguele qué o quítele rabia. el canal. Quítele el canal. Sí, sí, ojalá que esté viendo fútbol. Cuénteme, Nicolás, ¿qué piensa de todo esto? Profe, pues yo hablo desde como yo soy, yo creo que son diferentes personalidades. Sí, obvio. Yo me considero, digamos que una persona eh, que no, yo no soy sentimental, o sea, yo no tomo decisiones bajo las emociones. Yo creo que eso es para mí eso es una cualidad que yo tengo, porque a veces pues uno de pronto con rabia o con amor o porque uno está enamorado, porque bueno, muchos sentimientos que se pueden atravesar en una situación, pues uno toma decisiones a la ligera y tal vez esas decisiones no son las mejores para uno. Pues yo considero que lo de la inteligencia emocional pues es algo que se debe aprender. Y hay una chica que trabaja conmigo, hace poquito se fue para un retiro, se fue 10 días y ella contaba que pues, bueno, comía solamente, le daban solamente comida vegana, y todo el día era para estar, o sea, era estar sola y en meditación. Y ella decía que, pues que fue una experiencia muy chévere para encontrarse con ella misma. Y Ujú. lo que usted decía de que uno, o sea, uno no hace eso nunca, porque uno está como tan afanado por los objetivos, tan afanado por las redes sociales, bueno, por todo lo mundano, digamos así, que uno a veces no se da tiempo para estar bien espiritualmente con uno mismo. Es Y eso correcto. es una Muy parte bien, muy Nicolás. importante, y eso es una parte muy importante pues de uno, así como el cuerpo pues necesita comida para estar bien y para estar saludable, la mente y también necesita esa retroalimentación, y que se le ponga atención. Entonces, que ellos sí lo hacen, y por eso yo creo que, digamos que esa es una parte del éxito de ellos en varios sentidos. Lo que pasa es que ya para mi gusto ya se exceden, ¿no? Porque pues todo en exceso es malo, Ujú. y no por nada, digamos, allá ellos son los que más tasas tienen de suicidio. Entonces, pues no, era como ese. Sí, Nicolás, gracias. Es muy claro lo que plantea Nicolás. Sí, Eh, hay que darle, digamos, como tiempo para dedicarnos al espíritu. No volvernos espiritualistas, como lo dice Nicolás, en el sentido de volvernos trascendentes, ¿cierto? Pero sí es necesario que en algún momento de la vida, eh, nos tomemos tiempo para reflexionar en quiénes somos. Créanmelo, no es un cliché de, de, de una persona que trata de entregarles a ustedes una forma de vida diferente en términos de cambio, sino que es una realidad. Eh, Cuando uno tiene esa tranquilidad de espíritu, uno vive bien, uno vive casi que en paz consigo mismo. Cuando uno no le da tiempo a tratar de entenderse, pues uno vive acelerado, agitado, pensando en el día a día, que es lo que no nos deja tranquilos. Nosotros ni siquiera pensamos en Profe, el futuro, nosotros pensamos en el día a día, en lo que va a pasar mañana. Imagínense, apenas estamos en hoy, yo ya estoy pensando en en lo que pasará mañana. Sí, cuéntame. Profe, y cuando uno no vive la vida de los demás, porque se vuelve un ser amargado, porque el otro Peor. tiene más, porque el otro compró el mejor carro que uno, porque eso ese día cambia tanto la vida y se lo digo, yo aprendí eso gracias a un foro que dio Cámara de Comercio hace muchos años, demasiados años.
entendí que mi vida la estaba llevando muy, muy diferente. Entonces, ese día cambia tu vida y tú te desprendes de tantas cosas. Sí. Nico, cierra Es el que Nico micrófono. quiere hablar, pero no, no, Sí, no no, se no, le es que tiene, escuchó. sí, no se le escuchó nada, es que está molestando. Nicolás, Nicolás, Lili, es el tema del tiempo. Lo que pasa es que, profe, no, le está molestando el micrófono, Nicolás. ¿aló? ¿Me escucha? Ya, ahora sí, ya. Allá. Sí, ya. Que yo decía agregando de la opinión de Lili, es que lastimosamente hay gente que piensa que la vida es una carrera. Entonces, un ejemplo, entonces uno se compara con el amigo que tiene la misma edad de uno y como el amigo ya tiene carro BMW, entonces uno ya debería tener BMW. Si el amigo ya tiene carrera y especialización, uno ya debería tener esos estudios también. Y realmente no es así, porque es que primero las circunstancias y como vivió uno, pues no son iguales a No. como las vivió el otro. Y además que yo digo que la felicidad, o sea, yo pienso que el objetivo de vivir es la felicidad. Y la felicidad para mí es supremamente diferente que la felicidad para mi hermano, o para mi amigo, o para cualquiera de nosotros, De de acuerdo. mis compañeros, un ejemplo. Ujú. Tal vez la felicidad para uno sea, o para mí, digamos, puede ser tener familia. Eso es una felicidad. Y ahora, hay otro pensamiento, y eso se ha encargado de crearlo la sociedad, nuestros papás, la sociedad, bueno, eso es un tema cultural, de que el éxito y la felicidad están como en una montaña, digamos, y entonces si usted estudia, entonces ya se acerca más a la cima de esa montaña. Si usted entonces consigue un buen trabajo, pues aún se acerca más y así sucesivamente. Y cuando usted ya escaló todos esos peldaños supuestamente que fijó la sociedad, pues usted se da cuenta que ya llegó ahí y que bueno, y usted dice, ¿dónde está la felicidad? Y la felicidad no era ni el dinero, no era ni estudiar, no, bueno, la felicidad no era nada de eso, sino la felicidad era en los momentos en el que usted vivía ese proceso. Sí, claro, Nicolás, es que utilizando su ejemplo, la felicidad para cada uno es diferente. Uno no la puede medir igual para mi hermano, para mi papá, para mi amigo, porque cada uno tiene un valor para la felicidad, ¿cierto? Y lo que tú dices, si yo tengo un carro y esa es mi mayor felicidad, yo lo demuestro y lo siento. Si para mí o para, por ejemplo, para Nicolás, su felicidad es tener una familia y que esté acompañado y que tenga sus hijos, pues para otros, ¿qué felicidad puede ser ese? ¿Sí? O sea, cada uno mide en términos de lo que quiere, cuál es su felicidad, qué es lo que realmente lo hace feliz. Y recuerde que la felicidad es pasajera, la felicidad es momentánea, la felicidad no dura toda la vida, ¿cierto? Sí, es Y un eso lo debe tener momento. uno claro, eso lo debe tener uno claro. Es una Bueno, muchachos, sensación. esta Liliana, sí, mejor dicho. Gracias. De verdad, nuevamente muy interesante, muy rico poder compartir con ustedes todos estos momentos que nos dejan a todos una grata satisfacción y un ejemplo de vida, porque todo lo que se habla y se dice son ejemplos de vida. Gracias, nos vemos mañana y mañana terminamos con inteligencia emocional. Buena Buen día prácticamente. Listo, profe, hasta luego. Bueno, Que chao, la vaya chao. bien. Profe. Tarde. Profe, a Lore le estaba fallando un poco el internet hoy. Mucho. Sí, 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 no la sí. vi hoy, no la vi hoy. No, pero pues me dijo que le dijera. Bueno, Y es que en gracias. la otra clase también se salía cada rato.
Bueno, Sí, no, profe, Dios uno lo se da bendiga. cuenta aquí porque entran y salen. Sí, sí. Listo, Liliana, Bueno, profe, gracias. Dios lo